seguimos con más 678. Vamos ahora, si estoy acá, no veo la luz, no veo cosas, veo lucecitas. Debe ser Tecnópolis. Los hijos de Noble, de eso se trata este informe, y parece que el gran grupo del Gran Diario Argentino quiere cerrar la causa rápidamente. Lo vemos. Causa Hijos de Noble. Las falsedades del monopolio y afines. En la búsqueda de justicia y verdad, continuaron los entrecruzamientos de las muestras de ADN con las de familias desaparecidas durante la última dictadura. Se cotejó con 55 muestras, dando negativo en 52 casos. Y todavía no pudo determinarse el resultado de las familias restantes, por lo que deberá completarse la información genética de esas 3 familias para determinar si Felipe y Marcela mantienen o no parentesco con ellas. Noble Herrera, cae la acusación. Noble Herrera, cae la acusación. Noble Herrera, cae la acusación. Dio negativo el cotejo de ADN con las muestras de familiares de nacidos en 1975 y 1976, los ADN. El estudio concluyó del siguiente modo. Se comparó el perfil genético de Marcela Noble Herrera con 55 grupos familiares. Con 52 de esos el resultado fue negativo y hay 3 grupos familiares respecto de los cuales no hay información genética suficiente para tener un resultado, para afirmar si Marcela Noble Herrera tiene o no tiene vínculo biológico con estas 3 familias. Sin embargo, en otros medios de comunicación la información que se está dando a esta misma hora es diversa de la que usted está dando aquí en la televisión pública, y se dice que el resultado dio negativo por completo. Con 13 universo de personas, más de 50 muestras, el resultado fue categórico, se cae la acusación, el eje de la acusación de abuelas. Bueno, esto es falso de principio a fin, diría yo, porque es muy claro el informe en cuanto a que no se puede excluir la relación biológica con estas familias, con lo cual de ningún modo se puede hacer una afirmación tan categórica. Marcela y Felipe no son hijos de personas de los años 75-76 cuyo material genético esté en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Eso claro. Hay que descartarlo. De ningún modo se puede hacer una afirmación tan categórica. El monopolio y sus acérrimos defensores ya quieren dar por concluido el caso. El más exaltado fue Adrián Ventura, quien tiene línea directa con Mañeto. Nuevamente queda en descubierto la utilización perversa que hace el gobierno de los derechos humanos, entre comillas, ¿no? ¿Usted cree que este caso debería ser cerrado? Eso no, jurídicamente me imagino que sí. Parece que ha sido un paso muy importante para poder conocer la verdad. Por supuesto, celebrar en este momento que se haya podido llegar a la verdad. Es decir, debería cerrarse el expediente. Sin duda. Sí. Fue un horror lo que pasó. Yo me alegro de haberlos defendido. No saben, anoche lloré un poco porque lo que hicieron con Ernestina Herrera de Noble, cuando yo dije, miren, son nuestros hijos, todos se escandalizaron. No son hijos de desaparecidos. Le sumaron una persecución inexplicable. Entonces yo les digo a los argentinos, esta gente puede hacer con nuestros hijos cualquier cosa. Se caía de Maduro, que después de 10 años de dar vueltas tenían el dato desde adentro, ¿no? En torno de que, por lo menos en el banco genético, no está el dato que puede permitir demostrar que son hijos de desaparecidos. ¿Era lo que se presuponía? Sí, lo que se suponía. Marcela y Felipe dijeron, basta. No importa la limitación que nos beneficia con el fallo de la Cámara de Casación, ¿Era lo que se presuponía? Sí, lo que se suponía. Nosotros nos oponemos a la realización del examen. Y los hijos de la señora de Noble también. Los hijos de la señora de Noble se van a presentar contra todo el banco, no tienen nada que ocultar. Nosotros nos oponemos a la realización del examen. ¿Qué pasó para que vayan tan voluntariamente? Creo que la respuesta es obvia. Una de las esperanzas que quedaría, el tema de que hay familias que todavía no aportaron sus datos. Y eso es muy importante, Eduardo. ¿Recordás cuando nosotros marcamos que ellos no querían que las muestras queden en el banco? Y sin embargo la justicia los obligó. Recordemos que en el banco hay solo datos de 240 familias. Así es. Y que los parientes de los desaparecidos que no hayan dado muestras deberían hacerlo. Esto dijo el monopolio. Nunca existieron indicios de que pudieran serlo. Los ataques y el acoso no cesaron, a tal punto que Felipe y Marcela escribieron una carta abierta en 2010, en la cual salieron al cruce
para denunciar la persecución. Nunca tuvimos ningún indicio concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos. Lo que dice el monopolio es falso. Omite que en enero de 2003 aún no existía el kirchnerismo. La propia Ernestina reconocía que Marcela y Felipe podían ser hijos de desaparecidos. Clarín, 12 de enero de 2003. Una causa polémica. Carta abierta de la directora de Clarín. Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal. Nunca tuvimos ningún indicio concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos. Esto dijo el monopolio. Clarín de hoy. Noble Herrera. Reclaman el fin del uso político y la persecución. Le sumaron una persecución inexplicable. Noble Herrera, basta de persecución. Noble Herrera, basta de persecución. Noble Herrera, basta de persecución. Basta de persecución. Lo que dice el monopolio es falso. Ernestina Herrera de Noble fue detenida y defendida por Duhalde en el año 2002. Y su carta antes aludida, como decíamos, es anterior a la existencia del kirchnerismo, lo que desbarata el argumento de la persecución kirchnerista. El presidente Duhalde cuestionó la forma en que la justicia realizó la detención de la señora de Noble. Me parece realmente de que la forma espectacular en que se hace es un exceso a que desgraciadamente muchos jueces no tienen acostumbrados. Basta de persecución. Noble Herrera, basta de persecución. Como reflexión final, hay que seguir cotejando e investigando y las muestras deben quedar en el banco para compararse con nuevos casos. En la búsqueda de la verdad y la justicia, que no es una persecución como se pretende instalar, certeros dichos aportó Mempo Giardinelli ayer por la noche en TVR. Lo central de todo esto es el esclarecimiento. Lo importante es que se sepa la verdad y lo que enturbia todo es toda la maniobra, la persistencia durante 10 años para dificultar el esclarecimiento. Esto es lo que lo hace sospechoso. Y es lo que hace que, de alguna manera, la sociedad, me parece que mayoritariamente, está esperando que se pueda establecer la verdad, para lo cual hay que hacer lo que está marcando en este momento la justicia después de mucho tiempo. Es decir, tiene que haber retención de esos datos, tienen que estar, hay que completar el banco de datos y bueno, y se verá con el tiempo. Es un caso entre 30.000. Las abuelas de Plaza de Mayo, que tienen más de 500 casos que están buscando, que se sabe que los tienen identificados, no hacen esto ni por revancha, ni por venganza, es simplemente buscar la verdad. Todos los que formamos parte de los organismos y la gran masa de la sociedad argentina que quiere una democracia limpia y transparente, lo que quiere es verdad, porque si no hay verdad, no hay justicia. A ver, Nora, hacemos una aclaración chiquita que no era Liliana Daunes la que quien hablaba con Aliberti, sino Adriana Meyer. Exactamente, que integra también al staff de Marca de Radio y que no, es la otra mujer que está en la mesa. Sí, señora. Bueno, no, creo que varias cosas, ¿no? Por un lado, bueno, es un dato que surge de los estudios que las pruebas que se realizaron contrastando con las familias que podían haber tenido hijos según la información existente con la imprecisión que puede haber en función de cuándo fueron secuestradas y desaparecidas las mujeres, ¿no? Porque no hay certeza, obviamente, del momento en que pueden haber parido, pero las familias que más se acercaban a la posibilidad de que a la fecha en la que están inscriptos Marcela y Felipe Noble Herrera dio negativo mayoritariamente. Como bien explicaba Alan Yup, hay 3 familias en las que todavía faltarían información genética que puedan descartarse definitivamente en el caso de Marcela y una familia en el caso de Felipe. Es decir, que no está cerrado el caso. Hoy es muy llamativo la entrevista que le hacen a Gabriel Cavallo,
en el diario Clarín, es decir, uno de los abogados de Ernestina Herrera de Noble, el ex juez que, como bien explican en la introducción de la nota, es el juez que en su momento declaró la nulidad de las leyes de impunidad y ahora representa a Ernestina Noble Herrera. Y es llamativo, ¿por qué? Porque Cavallo hace hincapié en el argumento que lo desespera Adrián Ventura, otro abogado que es columnista de TN y del diario La Nación, que es que se cierre el expediente. Es decir, que se cierre el expediente por el cual se investiga a Ernestina Herrera de Noble por las irregularidades en la adopción de estos dos chicos. Cavallo en ese reportaje dice cosas muy contradictorias. Dice que en el 2003 el expediente ya había prescripto. Es decir, que ¿cuándo prescribe una causa? Cuando pasan el tiempo suficiente, el tiempo legal previsto para que un delito sea juzgado, ¿no? Sí. Que prescriba no quiere decir ni que hay inocentes ni culpables, sino que pasó el tiempo legal. Digamos, producto de los artilugios judiciales, logran, generalmente los que tienen mucho dinero, lograr esa situación. Dice eso. Después dice que en realidad hay falta de mérito. ¿Qué es la falta de mérito? Es que no había pruebas suficientes para establecer un fallo, entonces, digamos, queda archivada la causa, pero no quiere decir que se haya cerrado, no es prescripción, es otra cosa. Ajá. Y después dice que fue sobreseída Ernestina Herrera de Noble, lo cual tampoco es, porque, digamos, alguna de las tres variables no es verdadera. Y esto lo dice Gabriel Cavallo, pero lo que es muy significativo es que dice que para ellos pedir el cierre del expediente, en realidad van a esperar que se contraste con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos, es decir, que ellos mismos están admitiendo que no está cerrado el tema. Más allá de la verdad, de este resultado, que no era lo esperable, según la sospecha que existen en función de la cantidad de chicanas judiciales que ha habido a lo largo de estos 10 años, lo cierto es que no está cerrado. Entonces me parece que hay bueno, todo un montaje y el poder mediático jugado definitivamente a este cierre, ¿no? Sí, claro. Ahora, no era lo esperable, pero de todas maneras a ninguno de nosotros nos sorprendió el resultado negativo desde el mismo momento en el que bruscamente, después de prácticamente 10 años, cambiaron de posición, no ellos, no los hermanos, ¿no?, sino los abogados, básicamente. La verdad que yo no escuché a mucha gente que esperara un resultado positivo. De alguna manera todos sospechábamos que tenían la información. Pero a mí me impresiona mucho esta palabra persecución, persecución, persecución. Yo creo que, digamos, esta historia, como cualquier historia, se rige por un verosímil. A mí me sigue faltando el argumento para entender cuál es el verosímil por el cual una madre adoptiva hace sufrir de esta manera a dos hijos adoptivos si no tiene nada que ocultar. Necesito que alguien me lo explique. Esto pensaba Federico como un hombre de la ciencia. Cuando ocurren estos crímenes no existía la posibilidad de comparar genéticamente, con lo cual era el crimen perfecto. No había manera en los años 70, si yo me robaba un pibe, era como, realmente cuando los militares hicieron esto, estaban absolutamente seguros de que nunca iban a encontrar, nunca se iba a resolver este delito. Eso es muy impresionante. Imagino que si no soy experto en la parte de genética, no sé a partir de qué momento, digamos, en la historia se empieza a poder encontrar, ¿no?, estos perfiles genéticos. Pero seguramente sí, nunca es como cuando uno empieza a pensar en el futuro, uno no sabe qué es lo que puede llegar a pasar, y imagino que no lo deben imaginar, no deben haber llegado a... No, pensaba también en la ciencia, cómo a veces parece una cosa que no tiene nada que ver con nada, y cómo la ciencia finalmente está resolviendo... Y yo tenía una pregunta, Nora, digamos, si uno cierra la causa, o sea, cierra la posibilidad que en el futuro más familias se acerquen a brindar su ADN, o sea, no tiene sentido cerrarla, porque impedís que se acerquen. No, en realidad acá son dos cosas lo que está en juego. Evidentemente la causa no se cierra la posibilidad de seguir la búsqueda, porque las muestras genéticas de Felipe y Marcela van a quedar en el Banco Nacional de Datos Genéticos, y como ha pasado en otros casos, han aparecido luego familias que permitieron corroborar la identidad en casos que no estaban previstos. No se sabía que habían nacido chicos en cautiverio de determinadas mujeres embarazadas. Lo que pasa que acá lo que está en juego es la situación legal de Ernestina Herrera de Noble, porque los chicos los jóvenes son víctimas, indudablemente, de toda esta situación. Acá el tema es, bueno, si ella los adoptó
creyendo, digamos, que la adopción es irregular, esto está más que demostrado, ¿no? Porque aparece un hombre con documento de mujer o una mujer con documento de hombre, supuestamente como habiendo entregado a uno de los chicos, digamos, las irregularidades son manifiestas. Ahora, una cosa es una adopción irregular y otra cosa es la apropiación de un hijo de desaparecidos, porque la adopción irregular sí puede ser un delito que prescribe, en cambio, la apropiación es un delito de lesa humanidad. Entonces, este es el gran tema que está en discusión en función de qué figura legal se le puede aplicar, en este caso, a Ernestina Herrera de Noble. Galazo, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que hay que verlo políticamente, ¿no? Frente a los acontecimientos como se venían dando, de la seguridad, o casi certeza de que Cristina iba a ser reelecta, yo creo que esta gente, como los privilegiados de cualquier parte del mundo, que no se suicidan, se trazan una estrategia, ¿no? De esa estrategia creo que la primera expresión de esa estrategia es crear un divisionismo con la CGT, iniciar el problema ese de Suiza con respecto a Moyano, para crear un desprestigio de Moyano y por tanto crear un problema con la presidenta. La segunda es que, según los periodistas en general, afirman que el caso de John Lender lo conocían ya desde hace un año. Entonces lo regulan y lo tiran poco antes de las elecciones. Y ahora también, poco antes de las elecciones, hacen un giro total en la estrategia que ellos tenían en el juicio, y eso hace sospechar de que puede haber alguna cosa bastante rara, incluso en el banco genético de datos, porque si no nos explicaría, ¿no es cierto?, qué pasaba todo este tiempo, ¿no? Sí, igual, digo, no cabe duda que el banco de datos genéticos es verosímil y hay que cuidar eso. Lo que puede haber duda, lo que yo creo que puede haber pasado, que se haya filtrado información que por ahí me parece que no es lo mismo. Y eso es lo que se dice por ahí. Claro, pero toda esta, yo coincido con Sandra en lo de verosímil y esta certidumbre acerca de esta nueva estrategia del Grupo Clarín. Y me pregunto que esta sociedad tuvo vicisitudes muy grandes, de todo tipo, no solo el genocidio. ¿Es necesario crearle una vicisitud más por no confiar directamente el ADN de los hijos adoptivos, apropiados, como fuere, y nos evitábamos toda la sociedad, todos los medios, todas las madres, todas las abuelas, esta incertidumbre culpable de quienes no quisieron confiar en la ley? Esta es la pregunta que uno se hace. La pregunta que uno se hace, ¿por qué tenemos que sufrir todos esta idea de que creo o no creo? Te deja a vos la idea, el desafío de creer o no creer, que me parece injusto también. Porque lo normal es que hay una ley y se cumple la ley. Por eso ahora se aferran a la poca ley que han logrado, conseguir este tema de este cotejo con esta parcialidad de ADN. Y entonces vuelvo a insistir en lo que empezamos y es lo que queda. ¿Por qué 10 años tuvo que padecer la sociedad, tiene que padecer el ocultamiento? ¿Qué necesidad? Si había transparencia y si era natural todo eso, y las abuelas hubieran intensificado la lucha por otros nietos, por otros casos, y nosotros también, en vez de hacer 50 programas con esto, estaríamos libres de hacer esto, porque lo que se quiere es buscar la verdad, más allá de que uno puede sentir la sorpresa de que toda esta lucha fue en vano, porque finalmente, y esto vuelvo a la pregunta que de algún modo se hacía Sandra, hicimos toda esta lucha en vano, las abuelas, los gobiernos populares, porque finalmente esos hijos eran hijos que no eran de desaparecidos, sino de una madre natural, normal, en cualquier lugar del país. Desde ya que lo que dijo Nora también había una sospecha de que no era hijos, tomados legalmente, pero eso, al lado de nietos de desaparecidos,
es inferior como culpa. Entonces, lo que pasa es que la misma solicitada que también destacó Sandra en su momento, esta solicitada de Ernestina Herrera de Noble, diciendo yo hablé con mis hijos sobre la posibilidad de que sean hijos de desaparecidos, es lo que alimentó absolutamente todas las sospechas, digamos, confirmó las sospechas. Yo pienso también la cantidad de dinero que han gastado estos Gabito años quiere decir perdóname, Barra, digo, hay algo también importante. Si llega a ser verdad, digo, ¿no? Esta sospecha que tenemos todos de la utilización temporal del dato que ellos tenían de soltarlo ahora antes de las elecciones, ¿quién terminó utilizando a los chicos? Sí, claro, no cabe Es la duda. pregunta que me hago. Ya tengo la respuesta, no la voy a decir porque nos vamos a un corte y ya volvemos con más 678. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno.